El tema para este proyecto de investigación es sobre la aplicación de los criterios para determinar el delito del feminicidio en Colombia. Este trabajo está conformado por Kelly Gisela Garrido, Gabriela Franco y Carmen Paola Garrido. Para iniciar, se puede decir que Colombia durante años ha padecido el flagelo de todo lo que tiene que ver contra la violencia de género, en especial frente al problema social de la violencia contra la mujer, que lo ha venido provocando innumerables pronunciamientos desde diferentes sectores políticos y populares dentro del país. Dentro de esta manera, pues se puede decir que dentro de la Facultad de Libertad Legislativa del Congreso de la República se creó la Ley 1761 del 2015, la cual modificó el artículo 104 del Código Penal, donde se incorporó el delito del feminicidio como un delito autónomo del tipo penal de homicidio pues en el país. De esta manera, al ser una norma relativamente pues nueva, es necesario dar claridad a los elementos necesarios pues para asimismo determinar todo lo que tiene que ver con la conducta que afecta directamente los derechos de la mujer y se puede considerar como típica, antijurídica y culpable. Con ello, identificar pues asimismo en qué casos específicos el fiscal puede configurar la conducta punible dentro de los parámetros del delito del feminicidio. Se puede decir que pues frente a este escenario, esta investigación jurídica se plantea como pregunta de investigación. ¿Cuáles son los criterios y los parámetros para realizar o para la tipificación del delito del feminicidio por parte de la Fiscalía General de la Nación? Entonces, lo anterior, pues atendiendo a una respuesta institucional contra todo tipo de violencia contra la mujer, atendiendo pues directamente al contexto de discriminación, dejando la claridad. Entonces, pues que no todo homicidio contra una mujer puede ser considerado como un feminicidio. De esta manera, que esta premisa pues surge el núcleo esencial pues de la investigación de nuestro trabajo, siempre y cuando pues es necesario dar claridad a los parámetros legales pues para que sea tipificado delito de feminicidio. De esta manera, para desarrollar la presente investigación, pues se planteó como objetivo general identificar cuáles son los criterios y los parámetros para que la Fiscalía General de la Nación tipifique una conducta punible como feminicidio. En concordancia, pues plantearon como objetivos específicos, en primer lugar, definir pues los antecedentes jurídicos del delito del feminicidio en Colombia. En segundo lugar, pues identificar cómo se aplica el delito del feminicidio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y en tercer lugar, determinar cuáles son los parámetros pues para la imputación de tipo penal del feminicidio en el municipio de Arauca especialmente. Entonces, pues para dar cumplimiento a todos estos objetivos planteados, pues esta investigación jurídica aplicará una metodología cualitativa empleando pues todo lo que tiene que ver con el método de la entrevista estructurada, con ello abarcar el trabajo pues del barrido de recolección de toda la información teórica, normativa y jurisprudencial de tipo penal del feminicidio pues adecuada, y pues además de ello poder obtener datos prácticos por medio pues de la entrevista que se le realizará al fiscal o que se le realizó al fiscal, que indicó pues cuáles son los parámetros que se utilizan para imputar el delito del feminicidio en el municipio de Arauca. Entonces, para hablar un poquito sobre los antecedentes de tipo penal del feminicidio en Colombia, se puede decir que el feminicidio se introdujo por primera vez en el Código Penal colombiano como un agravante de la conducta típica del homicidio. Todo esto pues consagrado en el artículo 103, el numeral 11 del artículo 104 del Código. Este fue adicionado a través del artículo 26 de la Ley 1257 del 2008, y pues así se constituyó el feminicidio como una circunstancia de agravación del homicidio. De este modo, pues la ley tenía claras las intenciones al momento de consolidar la postura del Estado colombiano, mediante el derecho penal como uno que se opone contundentemente a todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, calificándola pues como un resultado de discriminación.
la objetivación y pues la asignación de la mujer en una posición subordinada y vulnerable dentro de las relaciones de poder. ¿Cuáles son los elementos teóricos del feminicidio? Entonces se dice que en Colombia existe una variedad de tipos de violencia, pero en los últimos tiempos se ha elevado los casos de violencia estructural contra la mujer. En este punto pues es necesario determinar que existe una diferencia entre homicidio y el feminicidio. El primero se traduce como aquel acto que causa pues la muerte contra cualquier persona, ya sea hombre, mujer, niño, niña, etc. Mientras que el feminicidio es causarle la muerte a una mujer por razones de género. Cuando hablamos de evolución del marco legal del feminicidio de Colombia, los datos observatorios de igualdad de género, podemos mencionar acá que históricamente pues en Colombia ha venido teniendo como una concepción cultural ligada al machismo. Este es un hecho que se ve reflejado en la realización de ciertas conductas punibles con motivo infundado de la condición de género, es decir, que por el hecho de ser mujer, de manera que el derecho pues ajustándose a las necesidades sociales no fue ajeno a la situación. En este sentido, es determinante mencionar la sentencia SP-2190 del 4 de marzo del 2015, donde empezó a detallar el tema de todo lo que tenía que ver contra la violencia de género. Entonces, por ejemplo, en esta sentencia nos decía que en los siguientes términos, una de esas agravantes asociada al homicidio, como ya se dijo, pues fue la de causar la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces aquí también juega un papel importante la ley de Rosa Elvira Celis. Esta ley fue, digamos, que la respuesta del Estado colombiano ante la brutal violación que le sucedió a ella en manos de Javier Velasco. Entonces, ¿cuál fue el objetivo principal de esta ley? Garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y de discriminación, así como pues para prevenir y erradicar dichas violencias y adaptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden pues a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca pues su desarrollo integral y su bienestar y de acuerdo pues con los principios de igualdad y de no discriminación. Cuando hablamos de tipificación del delito del feminicidio por parte de la Fiscalía General de la Nación, aquí pues dentro de las situaciones fácticas, el homicidio de las mujeres no obedece a ningún estrato social ni condición económica. Esos hechos se dan en todos los estratos, independientemente que sea muy alto o muy bajo. Los derechos principales que tiene la mujer frente a la protección que da el ordenamiento jurídico son de carácter universal y pues por tanto todos estos gozan de la especial protección de los estados dentro pues del marco de la legalidad y eficaz impartición de justicia. ¿Cuáles fueron las dificultades principales o pues más notorias probatorias para el delito del feminicidio? Entonces pues en esta situación fue bastante complejo realizar el trabajo en el momento de la recolección de pruebas para poder imputar el delito del feminicidio, para poder adecuar la conducta a este tipo pues penal y al de homicidio o homicidio agravado, de manera que al momento de realizar la adecuación típica de la conducta pues fue necesario valorar todos los elementos y materiales probatorios con el objetivo de mostrarle al juez más allá de toda duda razonable la comisión del delito, pero pues para ello es necesario contemplar todo el andamiaje probatorio pues para poder determinar la conducta que se realizó por la condición de género de la mujer y pues que eso implica una dificultad extra siendo delito muy complicado de imputar. Ya pues como conclusiones se puede decir que los criterios específicos a tener en cuenta para tipificar el delito del feminicidio se debe atender el contexto de la muerte, las circunstancias de la muerte y la disposición del cuerpo, los antecedentes de violación entre pues la víctima y el victimario, modus operandi,
y del tipo de violaciones usados ante el post-mortem, las relaciones familiares, de intimidad, las interpersonales, las comunitarias, las laborales, educativas, bien sean las sanitarias que de pronto vinculan a la víctima, o las víctimas, ¿sí? Independientemente pues también la situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la muerte. También tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las desigualdades de poder, existentes entre la víctima o las victimarias. Muchas gracias.